Muy bien, pues nada, la semana pasada estuvimos, si os acordáis, viendo los tipos de comunicación que suele haber entre procesos. Estuvimos hablando de los mecanismos básicos de comunicación, más cosas del espacio de comunicación entre los procesos. Entonces, durante esta clase, lo siguiente y lo último que me queda hablar de los procesos, y vais a ver que en el siguiente tema todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos introducido sobre los procesos es prácticamente trasladable a los hilos, ¿vale? Pues ya nos quedan poquitas cosas que ver, ¿no? Vamos a ver los mecanismos que existen para la comunicación entre ellos, porque hemos hablado de los tipos, pero tenemos que ver cómo se comunican y cómo evitar estos problemas de sincronización. Así que, lo dicho, estos conceptos luego serán explicados con clases Java mucho más específicas en el siguiente tema y es donde se podrá ver en práctica. De ahí que sea necesario hacer mejor una tarea en el segundo que en este primero. Este primero sería simplemente introductorio. Vale. Entonces, vamos a empezar hablando otra vez de la sincronización, pero bueno, cuando varios procesos intentan acceder a un recurso compartido, como puede ser pues, un archivo, una base de datos, pues es muy esencial que estén sincronizados, ¿no? Para que no haya consistencia. Vale, pues para entender esto mejor, el problema de que varios procesos, por ejemplo, quieran estar accediendo al mismo sitio, tenemos que pensar en las condiciones de competencia, ¿no? O sea, es decir, la competencia que tienen esos procesos para acceder a ellos. Debemos definir si esos procesos tienen un acceso exclusivo a los recursos o si varios de ellos pueden acceder al mismo tiempo. Por ejemplo, si estáis trabajando en un archivo, podemos tener varios modos de acceso, ¿no? Por ejemplo, solo de lectura, de escritura o de lectura de escritura, como imaginaos un documento de Google, depende de los permisos que tengáis, ¿no? Si varios procesos están leyendo el archivo simultáneamente, esto puede ser seguro. Sin embargo, si uno de ellos necesita escribir, entonces necesitará el acceso exclusivo. ¿Qué significa que necesita acceso exclusivo? Porque si los otros están leyendo el contenido, obviamente cuando yo quiero escribir, quiero que los que lean ese contenido tengan esa última versión de ese fichero. Por eso quiero que esté actualizado, ¿vale? Pues aquí es donde entra el papel, aquí es donde entra el papel del sistema operativo. Este sistema operativo, de manera general, hablando de nuevo de procesos, proporciona los mecanismos necesarios para gestionar esta sincronización, permitiendo que los procesos lean y escriban de manera controlada, ¿vale? Entonces, un buen ejemplo para ilustrar esto es el problema de los lectores y escritores, que es de nuevo lo que acabamos de comentar, pero lo vais a ver, os vais a hartar de lectores y escritores. Si un proceso está en medio de una escritura, de nuevo, otros procesos que deseen leer o escribir tendrán que esperar a que esté finalice la escritura, ¿vale? Pues es crucial recordar que no todas las aplicaciones también funcionan de la misma manera, de manera predecible en entornos recurrentes. Si no implantamos mecanismos de sincronización para que esto pase, probablemente las cosas salgan mal. Así que vamos a seguir para adelante viendo esto. Vale, las regiones críticas. Ahí os digo que una región crítica es un conjunto de instrucciones en la que un proceso accede a un recurso compartido y estas instrucciones deben ejecutarse de forma indivisible o atómica y de manera exclusiva. ¿Qué significa de manera indivisible o de manera atómica? Que se tiene que ejecutar todo de una y sin que pase nada por el medio. Aunque es verdad que las instrucciones se ejecutan una detrás de otra, pero imaginaos como si el tiempo se parase para el resto de procesos cuando uno está pasando por una región crítica. Vale. Para ilustrar este concepto, ¿vale? De nuevo, el ejemplo práctico de que dos procesos intentan acceder al mismo recurso, un archivo compartido que almacena datos importantes. Pues si tenemos una aplicación que lee un archivo, lo incrementa y luego lo escribe en ese mismo archivo. Vale, pues si ambos procesos están intentando realizar esa misma acción, pues puede surgir un problema. No pueden estar los dos escribiendo para incrementarlo, porque uno escribirá para incrementar, por ejemplo, si hay un 4 para un 5 y si el otro entra al mismo tiempo, pues verá el 4 y dirá, pues el 5 también. Cuando en realidad el segundo tendría que haber escrito el 6, ¿vale? Pues nada, este escenario nos lleva a la idea de que hay ciertas secciones de código, que son las denominadas regiones críticas, que deben ejecutarse de manera exclusiva. Así como, por ejemplo, en un supermercado donde varios compradores pueden moverse libremente por las estanterías,
pero deben esperar su turno cuando deseen hacer, ¿no? No vamos a empujar a las señoras mayores para coger los yogures. Habrá que esperar a que ellas los cojan primero. Aunque muchas de ellas muchas veces se cuelan en las colas. Ellas no acceden de manera independiente, pero bueno. En fin, definir una región crítica significa identificar las partes del código donde un proceso interactúa en un recurso compartido. La regla principal es que solo un proceso puede estar en su región crítica a la vez. Los demás deben esperar, ¿vale? Esto evita que diferentes procesos interfieran entre sí y garantiza la integridad de los datos, ¿vale? Entonces, además, cuando se finaliza una región crítica, es esencial que el proceso se libere el recurso. Es decir, yo ya he terminado de pagar, pues libero la cajera. No voy a estar ahí metiendo las cosas en la bolsa de manera indefinida. Vale, pues, y eso permite que otros procesos pues, pasen y hagan sus cosas, ¿no? Vale, algunos lenguajes de programación, como Java, por ejemplo, ofrecen palabras claves específicas que definen, o sea, que facilitan la definición de estas regiones críticas, que eso es lo que seguiremos viendo más adelante. Vale. Luego, os quiero contar como curiosidad, no hace tanto, hace un par de meses, 2 o 3 meses, yo tuve una entrevista con una empresa donde para ellos fue un código que era muy simple, que definía como una aplicación de banco. Había una región crítica, existía una parte en la que había que hacer de manera sincronizada un aumento o un decremento de saldo. Entonces, la cuestión ya no es tanto que nosotros seamos capaces de identificar las regiones críticas, sino que también es que cuando lo hagamos empecemos a pensar si eso es realmente necesario o está bien hecho. Porque la mayoría de veces pasa que hoy en día, con lo avanzada que están las aplicaciones, cómo funciona el que yo pueda tener un montón de réplicas de esas aplicaciones en la nube y que todo el mundo pueda acceder a ellas, el que yo tenga una región crítica en el código muchas veces es símbolo de que probablemente eso esté mal pensado. Entonces, quiero que tengáis en cuenta de que vamos a estudiar mucho y vamos a meternos mucho en cómo proteger esas regiones críticas. Es algo que se utiliza, pero hay herramientas muy avanzadas hoy en día, como por ejemplo estructuras que están en Java, como puede ser una lista, ¿vale? Que nos protegen de estas cosas, que muchas veces los programadores no tienen que meter mucha mano más allá de las herramientas que ya nos ofrece el propio lenguaje para que estas cosas o sea, desde Java directamente nos proteja de esto que está pasando, ¿vale? Pues Java es seguro y es multihilo. Para poneros un ejemplo, si yo quisiera incrementar o decrementar un valor que hay dentro de una lista, pues en este caso la solución fácil, en vez de definir eso como una región crítica para que se accediera de manera exclusiva, hay un tipo de objeto llamado concurrent hashmap en Java, que lo que permite es que cuando se haga una escritura, ningún hilo más, o ningún proceso más, como estamos hablando hoy, va a poder hacer algo con ello. O sea que ya tiene intrínseca esa actualización. No hace falta que yo como programador diga, pues de aquí a aquí nadie más puede entrar, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Este rollazo ha sido a modo de reflexión, pero que creo que lo esencial es entender lo bien construido que está una aplicación y lo necesario que es entender que una región es crítica y cómo podemos acotar eso para utilizar todas las herramientas que Java nos da para solucionar estos problemas. Vale, entendemos entonces que es una región crítica, ¿no? Seguimos. Vale, os tengo que introducir esta categoría de proceso, cliente suministrador, porque vamos a hablarlo también mucho durante los siguientes ejemplos, ¿vale? Ok, en la categoría de procesos cliente suministrador, la relación que tiene entre los dos tipos de procesos es la siguiente. El cliente es el que solicita la información, mientras que es el suministrador el que se encarga de dar esos datos o servicios o lo que sea. En el contexto de la programación muchas veces nos referimos al suministrador como un servidor, ¿vale? Aunque aquí tenemos que destacar que su función abarca un espectro mucho más grande que un simple servidor, ¿vale? Una característica clave de esta interacción suele ser la sincronización, como prácticamente todo lo que nos están introduciendo en este tema.
El cliente necesita asegurarse de que los datos que va a leer están completamente disponibles antes de intentar leerlos, ¿vale? Lo que requiere como un mecanismo de control. Y por su parte el suministrador tiene que controlar el flujo para no abrumar al cliente. Vale. Sin embargo, por ejemplo, la implementación de esta lógica suele ser pues, bastante problemática si se utilizan enfoques secuenciales. Por ejemplo, un cliente podría quedar en bucle comprobando continuamente si hay nuevos datos disponibles, lo que no es solo ineficiente, sino que además puede llevar a bloqueos si el suministrador se detiene por alguna razón. Por lo tanto, es crucial que esas se comuniquen bien. Para que me entendáis y hablando un poco en español, si yo simplemente tengo un programa de manera secuencial que está todo el rato comprobando que algo está disponible, muchas veces tengo tiempo ocioso de la CPU de ese programa diciendo, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Cuando lo ideal es que ese proceso pueda seguir haciendo otras cosas, puede estar a su bola hasta que se le notifica, oye, aquí tiene cosas nuevas, ¿vale? Eso es lo que quiere decir esto, básicamente. Entonces, es muy clave que en estas categorías de procesos hay un mecanismo de sincronización bastante bueno. Vale. Semáforos. Lo primero que vamos a ver sobre comunicación y sobre cómo estos mecanismos de sincronización. Los semáforos son una solución, como cualquier otra, es bastante eficaz, ¿vale? Para abordar los problemas, estos problemas de sincronización, para los procesos que intentan acceder a un mismo recurso compartido, ¿vale? Se suele decir semáforo porque la metáfora que se suele poner es que imaginaos un semáforo, un cruce de calles, ¿vale? Pues los coches representan los procesos y los semáforos controlan el flujo del tráfico, exactamente igual. Igual que los vehículos esperan que la luz se ponga en verde para pasar, pues los procesos utilizan semáforos para determinar cuándo pueden acceder o no a un recurso. Vale, esto resulta en un bloqueo de procesos en lugar de una espera activa. O sea, que se quedan ahí, como esperando, en vez de estar preguntando y diciendo, oye, aquí pasa, y aquí pasa, como en un bucle, ¿vale? O sea, que es más eficiente. Vale, un semáforo se define como un componente que permite gestionar los accesos a un recurso de un entorno concurrente. Entonces, cuando vayamos a implementarlo, podemos crear, por ejemplo, semáforos binarios, ¿no? Que permiten estados abiertos y cerrados, 0 o 1, ¿vale? Entonces, estos valores que asume el semáforo indican su estado, que el 0, por ejemplo, significa que el recurso está cerrado, que no se puede acceder, mientras que un valor distinto de 0, en este caso 1, si solo queremos hacer binario, que podemos tener, por ejemplo, el que pongo ahí, ¿no? Los semáforos de manera general, o sea, el tipo de semáforo general que puede tener cualquier valor natural. 0 está cerrado, 1 se puede. Porque muchas veces, por ejemplo, podemos decir, vale, pero es que yo en mi semáforo puedo tener dos procesos que funcionen. Entonces no me sirve solo 0 o 1, puedo necesitar más, ¿no? Vale. Para trabajar con semáforos hay dos operaciones de manera general en Java. Una es wait, que cuando un proceso invoca esta operación, el semáforo está abierto. Si el semáforo está abierto, pues se decrementa su valor, se pone a 0 para cerrarlo y permite que ese proceso acceda a la sección que protegía el semáforo, por así decirlo. Si el semáforo está cerrado, pues el proceso se suspende y se coloca en la lista de espera para ver si la próxima vez que puede intentar acceder está a un valor que no sea 0. Y luego la función signal, que lo que hace es exactamente lo contrario, ¿no? Eso libera el semáforo. Si hay proceso en espera, uno de ellos se activa y dice, pues alguien me ha avisado de que esto estaba bien. Pues básicamente para poder dejarle entrar en la sección crítica. Ok, la gestión de los semáforos, pues hay que realizarla con mucho cuidado porque como tiene un nivel de abstracción muy bajo, pues puede llevar a errores. Por ejemplo, interbloqueos, donde dos o más procesos quedan bloqueados simultáneamente. Vale. En Java, la clase Semaphore, que está en el paquete S que os pongo ahí, se utiliza para arbitrar precisamente el acceso a regiones de memoria entre hilos del mismo proceso. Si os fijáis, ya estamos hablando de hilos. Entonces, pues en las siguientes unidades, probablemente, muy probablemente, os lo spoileo ya, vamos a examinar ejemplos de semáforos pues en situaciones más prácticas. Por ejemplo, podemos utilizar un semáforo para resolver el problema precisamente de la sincronización entre un proceso suministrador y otro un cliente que comparten datos. El proceso suministrador podría decir, vale, pues
cuando ya he terminado de meter movidas para que tú puedas leer, pues voy a hacer un semáforo signal, punto signal, para decir que el proceso que estaba esperando pueda darle, mientras que el otro estaría bloqueado después de haber llamado a wait, esperando a que eso sea consumido. El problema de esto, de manera principal, es que es el programador el que tiene que decir, vale, así es como se va a convertir el proceso cuando termine y va a ejecutar esta función. Son hilos, no procesos, pero veis la problemática, ¿no? Que si yo me equivoco a la hora de coger y sacar esto, probablemente la líe. Si, por ejemplo, se me olvida que después de terminar, de que el proceso cliente, después de haber leído esos datos, tiene que hacer un semáforo signal, ya lo he liado, de alguna forma. ¿Esto se entiende, más o menos? Sí. Sí. A ver, más o menos sencillo, un semáforo así, ¿no? O sea, Oye, no hay que ir mucho más lejos. Miguel, ¿y el cero no es muy peligroso? Solo en un minuto. Te voy a poner un ejemplo. En un momento dado, en una red de riego aquí en Murcia, pues lo teníamos automatizado, y entonces unas válvulas de cierre determinadas a la hora de hacer el software, los de riego, pues si era un 0 era válvula cerrada, si era un 1 era válvula abierta. Sí. Pero resulta que la conexión que tenían con la central era una conexión con cable, en una zona de riego que pasa un tractor y puede romper el cable. Entonces, al romper el cable, la señal que se recibía de esa válvula era 0. Realmente no estaba cerrada, es que estaba rota la conexión. Como lo solucionamos fue dando una orden para que el 0 se transformara en más 100, o sea, fuera 0 más 100 o 1 más 100, y luego cuando llegaba al transductor de presión le quitaba el 100 y ya comprobaba que era 0 o 1. Pero la verdad es que 0 puede ser o una situación o una ausencia de noticias. Claro, en ese caso, como tú bien dices, depende de la decisión que se haya tomado para hacer el software. Yo podría, por ejemplo, haber dicho que si hay una ausencia de llamada, en vez de ser un 0 son valores negativos. Entonces, en ese punto yo ya puedo decir, vale, no es que me esté diciendo un 0 porque esté cerrado, sino porque no hay nada. Yo creo que ahí es más bien lo que se decida, ¿no? Cuando estamos hablando de binarios, creo que estamos hablando de tipos primitivos y también depende muchísimo del lenguaje de programación que estemos funcionando. Si estamos trabajando en C, sí que es verdad que vas a tener ceros o 1, porque es como él interpreta que algo sea true o sea false, pero si trabajas en Java, sí puedes decirle que sea true o false. Pero lo suyo, como tú bien dices, es no simplemente esperar dos causísticas posibles y siempre pensar en los fallos, ¿no? Eso es muy importante ya a la hora. Yo tenía un compañero muy pesado que cada vez que hablaba con el arquitecto le decía, ya, pero es que esto puede fallar y no sé qué, y el arquitecto decía, pues esto va a fallar una de cada 120 veces. Digo, bueno, pues esa una de cada 120 veces nos salvamos el culo y así no nos joda a los programadores después, que es a los que nos viene toda la mierda luego. Pero bueno, buen punto, Pedro. Vale, seguimos para adelante. Monitores, otro mecanismo de sincronización. Componente de alto nivel de abstracción para gestionar recursos de un acceso concurrente. ¡Fua! ¡Qué bien suena! Los monitores básicamente surgen como una solución a las desventajas asociadas al uso de los semáforos en la programación concurrente. Mientras que los semáforos requieren precisamente que los programadores gestionen manualmente ese acceso, como os he dicho antes, y la protección a los recursos compartidos, los monitores actúan precisamente como guardaespaldas de esas secciones críticas. Entonces, significa que los procesos solo pueden acceder a estos recursos a través de métodos definidos y públicos en el monitor. ¿Vale? Definimos un monitor como un componente de alto nivel que encierra las variables y los recursos compartidos, por así decirlo, tratándolos pues, como componentes privados del monitor. ¿Qué estructura tiene un monitor? Pues los componentes privados se declaran constantes, variables y procedimientos que son invisibles para el resto del programa. La interfaz pública, que tiene sus procedimientos y funciones que permiten el acceso a las funcionalidades. Y luego el cuerpo, que es donde está el desarrollo. Entonces, por así decirlo, el monitor lo que hace es como de fachada. Yo le doy a los hilos o procesos que quieran ejecutar lo que hay detrás mía, pues una interfaz que ellos tengan que implementar o que puedan utilizar para acceder a esos recursos, ¿no? Vale.
El monitor se encarga precisamente de controlar el acceso a su código para que no haya interferencias y así se asegura la exclusión mutua. Vale, cuando varios procesos intentan acceder simultáneamente a un monitor, aquellos que no puedan acceder se suspenden y se añaden a una lista de espera. En Java no existe una clase monitor como tal, lo que significa que cada programador debe implementar su propio monitor para cada variable o recurso que necesite la sincronización. ¿Vale? Pero, por ejemplo, sí que se pueden encontrar en Java cosas o objetos o clases que operan de esta manera, como por ejemplo la clase FileReader, que cuando se accede a un archivo, el proceso queda bloqueado hasta que la operación de lectura o escritura se completa, garantizando así que solo un proceso acceda a ese archivo en concreto que está leyendo a través de la interfaz FileReader, ¿vale? Bueno, las ventajas de los monitores, pues uniformidad, modularidad, simplicidad, eficiencia, ¿vale? Que el manejo de la exclusión mutua es consistente, que el código relacionado con la exclusión mutua se ve muy bien, que está muy separado del resto del programa, no como en el otro, porque con los semáforos nos dábamos cuenta que estaba protegido porque en un punto hacíamos semáforo signal, semáforo wait, ¿vale? Es simple porque no hay que implementar cosas muy complejas para que esto funcione, porque está todo dentro de una misma clase, por así decirlo. Y nada, eso es en general. Okay. Vale. ¿Alguna duda sobre esto de los monitores? ¿Se entiende, más o menos? Mirad, imaginaos eso, que es una fachada. Es alguien que os está diciendo, si soy persona o soy proceso, es decir, espera, que hay alguien utilizándolo. Ya está. Es verdad que la implementación en Java la podemos pues complicar todo lo que queramos, pero si os quedáis con el concepto es lo que me interesa. Vale. Vamos ahora a profundizar un poco cómo funcionan los monitores en la gestión de estos recursos compartidos de los que estamos hablando, ¿vale? Especialmente en el concepto de la interacción, por ejemplo, de un proceso cliente y un proceso suministrador. Imaginaos, ¿vale?, que tenemos un buffer compartido donde el suministrador introduce los elementos. Un buffer es pues, un buffer de memoria, ¿vale? Imaginaos un array, me da igual, un buffer de memoria, donde el suministrador introduce el elemento y el cliente los extrae, ¿vale? Es fundamental entender que existe una variable compartida que controla cuántos elementos hay en ese buffer, ¿vale? Ese buffer tiene un tamaño máximo definido como n, por ejemplo, y el proceso suministrador, antes de agregar un elemento a ese buffer o a ese array, ¿vale?, verifica que la cantidad actual no sea mayor de n, para que así no se haya desbordamiento del buffer. Y una vez que introduce el elemento, incrementa esta variable compartida, la que hemos hablado, n por 1. Así que el proceso cliente solo puede extraer un elemento del buffer si cuando lee esa variable n es distinta de 0 y después de haberla leído, pues decrementa esa variable. Vale. Pues para asegurar que estos procesos se sincronizan correctamente, se utilizan lecturas y escrituras bloqueantes. De nuevo, una vez más, estamos protegiendo el recurso en esto. Pues en Java esto se implementa a través de dos arquitecturas principales, en la Java IO y Java NIO, por ejemplo. En Java IO las clases que se utilizan son las derivadas de reader, ¿vale?, como lo que os he dicho antes, ¿vale?, input stream y file reader, que ofrecen métodos como read, buffer, como estáis viendo ahí, para leer datos, y los suministradores que son responsables de escribir datos utilizan la de write, ¿vale? Es deducible simplemente por las cosas que hice. Bueno, esto que me contaban aquí desde la versión 1.4 de Java, vamos por la 23, pero bueno, contamos con Java.nio, que incluye File Channel y Socket Channel, y estos permiten tanto lecturas como escrituras a través de métodos similares como lo que os acabo de comentar, ¿vale? Un aspecto que no debemos de pasar por alto es que la necesidad de implementar es que tenemos que implementar estas secciones críticas pues bien, como os he dicho antes, hay que ser conscientes cuando estamos identificándolas. Y aquí podemos utilizar cosas como el log de File Channel, que nos permite asegurar que solo un proceso accede a una sección crítica a la vez. Por ejemplo, si yo necesito ejecutar, como os he dicho antes, una sección crítica tiene que ser atómica, indivisible. Pues a veces, imaginaos que quiero leer y escribir 4 archivos al mismo tiempo o de manera seguida. Es verdad que
que solo con el FileWriter voy a acceder a esos archivos de manera con exclusión mutua, pero igual puedo utilizar otras cosas para que eso esté seguido, pues por ejemplo el log. Vale. Ok. Esto así simplemente habla de las funcionalidades que ya te da Java para no tener que pensarnos que tenemos que utilizar. Ok. Vale, esto se entiende más o menos en los ejemplos que hemos visto. Es un poco abstracto, yo cuando lo leí dije, bueno, es como contar lo mismo hablando también de clases Java y de métodos Java. Lo veréis muchísimo más claro cuando hagamos ejemplos de hilos. Pero bueno, quiero que os quedéis con que esas funcionalidades Java te las facilita. Vale, voy a ver qué me queda por aquí. Ok. Un par de diapositivas del grueso del tema. Primero, vale, vamos a hablar ahora de toda esa memoria compartida, todos esos buffers que hemos estado comentando hasta el momento. Y cómo se utiliza para facilitar la comunicación de estos procesos. Vale, para empezar, acordaros de que en los sistemas operativos modernos cada proceso tiene su propia zona de memoria privada, lo que significa que otros procesos no pueden acceder a estos datos, a sus datos directamente, ¿vale? Esto pues, garantiza la seguridad y aislamiento entre procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pues, la comunicación entre procesos es necesaria y aquí es donde entra el concepto de memoria compartida, porque no siempre van a utilizar solo la memoria de lo que ellos disponen. Okay. Cuando hablamos de memoria compartida, nos referimos a las áreas comunes donde varios procesos o hilos pueden acceder y modificar datos simultáneamente. Esto requiere mecanismos de control de regiones críticas, como semáforos y monitores, como ya hemos visto, y estos mecanismos básicamente nos permiten que podamos acceder a estos recursos de manera ordenada y segura. Entonces, déjame mirar un momento aquí. Vale. Bueno, dice que en los sistemas multiprocesadores el uso eficiente de los procesadores para vivir y resolver grandes problemas. Por ejemplo, ordenar una matriz. Creo que aquí está hablando de que... A ver, esto es el sistema procesador... Vale. Imaginándose un caso práctico de esto que estamos hablando, imaginaos que tenéis que ordenar una tarea de ordenar una matriz grandísima de datos, ¿vale? Si usáis solo un procesador, la ordenación pues, puede tomar mucho tiempo, pero para eso tenemos varios procesadores, ¿no? Entonces, se dividen, si pudiese dividir esa matriz, o sea, la ordenación de esa matriz, si la pudiese dividir en tareas más pequeñas y asignar cada una de esas soluciones a un procesador distinto, pues podríamos tener una solución más eficiente, pero para eso necesitamos poder fraccionar el problema y que todos compartan la memoria. Pues eso es lo que hacen básicamente los sistemas multiprocesador, ¿no? De procesadores de varios núcleos, que dividen el problema para que varios procesadores trabajen en espacios paralelos y se resuelven los problemas mucho más rápido. Pero esto es imprescindible que tengamos memoria compartida para esto, porque estamos hablando de la misma matriz. Luego se introduce el concepto de una herramienta que se llama OpenMP, que es una API de programación de multiproceso de memoria compartida y que funciona en muchas plataformas, ¿vale? Esta API nos permite escribir problemas que aprovechen los procesadores pues, múltiples de forma más sencilla y flexible. Yo en concreto yo no la he investigado, sé que están los apuntes, os la ponen ahí, yo os la pongo precisamente también porque están los apuntes. No sé yo si llegaremos a investigarla o no, pero bueno, si la mencionan, yo también os la menciono. Vale, de esto quiero que os quedéis con que el concepto de memoria compartida es muy importante, porque muchas veces los procesos no funcionan con su propia memoria. ¿Ok? ¿Eso se entiende? Y es lo que me interesa realmente de esta parte de la diapositiva. Genial. Vale. Pues vamos a hablar de una técnica para precisamente esta memoria compartida que se llama paso de mensaje. Vale. Esta técnica se utiliza para coordinar y sincronizar los procesos. Pero lo interesante es que a diferencia de otros métodos, como los semáforos o los monitores, no requiere una memoria compartida. Esto pues, le da una ventaja grandísima a esto de la memoria compartida anteriormente. Vale. Por ejemplo, vamos a pensar en otro caso práctico. ¿Cómo logran comunicarse dos procesos que no pueden compartir directamente su memoria? ¿Vale? Pues
la opción es intercambiar información a través de mensajes. Imaginad que tenéis dos procesos en un sistema distribuido, uno que genera los datos y otro que los procesa. Pues el emisor necesita enviar esos datos al receptor, pero ambos pueden estar corriendo en máquinas distintas y en distintos momentos. Así que aquí pues donde podemos hablar del paso de mensajes. Ahora, tenemos dos tipos, ¿no? De paso de mensajes, el síncrono y el asíncrono. Vale, pues como os puede sonar ya, el paso de mensaje asíncrono es el que el emisor no espera a que el receptor diga que ha recibido el mensaje o que lo reciba simplemente. Imaginad que un proceso pues, está generando un montón de mensajes rápidamente y estos mensajes no se guardan en lo que llamamos buzones o colas de mensajes, pues como por ejemplo una bandeja de entrada de vuestro correo. Eso, al final el correo es una comunicación asíncrona con paso de mensaje. Entonces, ahí es donde en esas colas de mensajes donde esperan que el receptor esté listo para procesarlo. Y este método pues es ideal para sistemas donde la rapidez del envío es importante, donde no podemos permitir que el emisor se detenga esperando a que el otro lo reciba. Así que, pero nada, al final, pues lo que puede pasar es que si yo no tengo la suficiente memoria, o sea, que el buzón está lleno de mensajes, el emisor sí que puede detenerse temporalmente para decir, ah, vale, aquí ya tengo que pararme. Entonces, pues es necesario implementar un protocolo de comunicación para que el receptor pueda informar al emisor de, oye, tengo el buzón lleno, para un momento. Y luego pues tenemos el síncrono, que básicamente es lo contrario, ¿no? Si uno no esperaba, este sí espera. Vale, un ejemplo muy conocido de esto es el RPC que es una llamada de procedimiento remoto, y es muy común en la arquitectura cliente-servidor, donde un cliente pues, realiza una solicitud y espera que la respuesta del servidor antes de continuar. Ok, ¿esto se entiende? Básicamente, hablarse. Los procesos se hablan de manera coordinada. Esto es el paso de mensaje. Ok. Bueno, aquí más adelante estoy viendo cosas, definiciones, conceptos, pero hay un par de cosas porque, mira, estas partes, requisitos en la programación concurrente. Creo que es algo que yo os puedo nombrar, yo os puedo explicar, si queréis, pero es algo que es autoexplicativo y muchas veces, si queréis entrar en las diapositivas, lo vais a leer, lo vais a ver mejor que yo. ¿Por qué digo esto? Porque os estoy repitiendo muchas veces los mismos conceptos para que os suenen en muchos sitios distintos, pero tampoco quiero ser muy obvio a la hora de explicar este tipo de cosas. Me parece más interesante pararme en otros sitios donde os explico más curiosidades de pues, lo que hay en las diapositivas más adelante. ¿Okay? Entonces, como yo esto lo voy a subir y podéis mirarlo por vuestra cuenta, igual que con la teoría que hay subida, que sorprendentemente para esta asignatura está bien, porque he visto las de primero y algunas, cuidado, pero estas en concreto no las he visto mal. Entonces, de la nada hay una sección de esta asignatura que se pone a hablar de las arquitecturas y de los patrones de diseño, ¿vale? Bueno, bajo mi punto de vista, me parece interesante hablaros de estas cosas, de cómo se distribuyen las aplicaciones hoy en día. Me parece un punto importante y para los minutos que nos quedan, pues os quiero hablar un poco de ello, ¿ok? Entonces, al final la arquitectura es el diseño en alto nivel de lo que define la estructura o funcionamiento o interacción del sistema, ¿vale? Hay arquitecturas muy comunes, ¿vale? Principalmente, hoy en día, en el mundo laboral y en el mundo real. Tenéis dos en concreto, que es la monolítica y la de microservicios. Luego, las otras que se os introducen y las otras que se os mencionan ahí son abstracciones a más alto nivel de lo que yo os acabo de comentar. Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es una arquitectura monolítica? Pues es una de las más básicas, las más antiguas, que no significa que por eso sean malas, donde todo el software está acoplado en una misma aplicación, ¿vale? En un mismo código, en un mismo proyecto, para que nos entendamos mejor. Entonces, o en varios proyectos, pero del mismo paquete.
Esto significa que diferentes componentes dependen estrechamente entre sí porque se comunican. Por eso la comunicación es muy rápida entre procesos y componentes de las aplicaciones monolíticas. Y aunque es fácil de implementar, pues puede ser difícil de escalar y mantener. Y luego, en contraposición, las arquitecturas de microservicios lo que hacen es romper estas estructuras en servicios mucho más pequeños, donde cada uno se despliega por separado, pero esto dispara la complejidad de comunicación entre los tipos de procesos que se tienen que gestionar ahí dentro. ¿Por qué habla luego de cliente-servidor, por ejemplo? En la arquitectura de cliente-servidor, aquí se separa el software en dos partes, un cliente que consume los servicios y un servidor que los proporciona. Vale, pues ahora imaginaros, si yo el servidor lo puedo tener de manera monolítica o lo puedo tener en microservicios. ¿A qué significa esto? Que el backend lo podría tener distribuido en una sola aplicación muy grande o en servicios muy pequeños. A continuación dice, arquitectura de 3 niveles, es una evolución de la cliente-servidor, pero se añade una capa intermedia para dividir responsabilidades. La presentación, interfaz de usuario, la lógica de negocio, donde se resuelven las reglas y los cálculos, y la persistencia están separadas. Pues eso es lo mismo que la de microservicios, pero imaginaros que en vez de la capa de aplicación, en vez de tener una, tengo varias. Y ahí ya lo estoy separando en microservicios, ¿vale? A eso es a lo que quiero que me entendáis, que realmente, o bajo mi punto de vista, en mi experiencia, tenéis estas dos opciones, la de tenerlo todo en un mismo sitio o la de tenerla distribuido. Una es mucho más sencilla y rápida para comunicarse entre procesos, y la otra, en cuanto empezamos a implementarla, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de problemas que hay para que se comuniquen entre ellos. Y luego de la nada empieza a hablar de patrones de diseño. Entonces, sin meternos mucho el rollo, porque no sé si habláis de patrones de diseño en alguna otra asignatura, y no sé si siquiera se habla en primero o si hay algo en segundo, no lo sé. Si lo sabéis, decídmelo. No, yo creo no. Vale, pues muy brevemente. Los patrones de diseño son... un patrón de diseño básicamente es una solución general y probada que puede aplicarse en problemas recurrentes, por ejemplo, en problemas de creación de objetos, en problemas de comportamiento de objetos, y estos patrones se suelen utilizar para que haya una solución general para cuando se quiera hacer algo. Por ejemplo, un patrón súper común de creación se llama singleton, que es básicamente que una clase o un objeto, por ejemplo, siempre tenga una instancia en todo el programa. Imaginaos que estéis haciendo un programa en Java y tenéis una clase que es un array de datos, aparte de otras cosas. Pues queréis que nunca, después de haberse creado esa clase que tiene esos datos, no vuelva a crearse una instancia nueva, porque quiero que todos los objetos que interactúen con ese objeto siempre interactúen con el mismo. Para eso, ese problema se soluciona con el patrón de diseño singleton, que es crear una instancia de ese objeto para toda la aplicación. Por ejemplo, otro distinto, el patrón estrategia, y esto es un ejemplo que a mí se me quedó en la cabeza en cuanto me lo explicaron. Imaginéis que estáis jugando a cualquier juego, estáis jugando y tenéis el botón de ataque fuerte y el botón de ataque rápido. Pues en la manera de implementar que ese personaje, por ejemplo, ataque de una manera o ataque de otra, porque va a través de un botón, es que se resuelva en el momento de que yo quiera atacar con ese personaje qué tipo de ataque quiero hacer. Entonces, como yo he pulsado un botón o he pulsado otro, aplico una estrategia de ataque o aplico otra estrategia de ataque. Pues esa solución se implementa a través de un patrón llamado estrategia, que es un patrón de comportamiento. Vale, pues como estos hay, un huevo. O sea, un libro de los 90 tiene como ya 23 patrones de diseño de este estilo y se utilizan precisamente en muchas de las aplicaciones hoy en día. Ok, chicos, me quedo sin tiempo porque me da rabia no poder explicar las cosas como a mí me gustaría. Me quedan estas 4 o 5 cosas del tema que habla de conceptos, pero que no es interesante que yo os explique. ¿Por qué? Porque son autoexplicativos, son como definiciones, son como
como si os leyerais una definición de algo. Entonces, os invito a que os lo leáis o intentáis al menos entenderlo de cara a hacer el cuestionario de la unidad para que os suene de algo y que no os suene a chino. Pero yo lo que he mirado así por encima, en cuanto a lo que vamos a ver en la unidad de trabajo siguiente, que es el funcionamiento con hilos, no me parece interesante. Así que yo os lo digo, os lo preaviso para que no gastemos tiempo en esta tutoría en hacerlo, ¿ok? De acuerdo.